Voces de mujeres diversas bajo la cuarentena. Durante la cuarentena, digamos, nosotros estamos sufriendo, ¿no?, de falta de alimento, también la falta del agua, ¿no?, porque no se puede salir, a veces es difícil salir de aquí porque no hay movilidad y estamos lejos del mercado, ¿no? Es por eso de que, bueno, se está cumpliendo, ¿no?, nosotros como organización de las mujeres, estar en la casa, ¿no?, y viendo también a nuestras autoridades que nos ayuden, ¿no? Bueno, en la posta está cerca, pero hay veces falta también medicamentos y también los médicos, ¿no?, porque hay un solo doctor, ¿no?, que atiende y no abastece eso. Nosotros tenemos conocimiento bastante, ¿no?, sobre las plantas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la manzanilla en nuestro huerto y está también la planta que es común, ¿no?, el de eucalipto. Hay la otra que es la flor del chañar, también es eso para el bronquio, ¿no?, la enfermedad inflamatoria de la garganta, ¿no? Está el otro que es nuestro, que siempre lo hemos utilizado, el quimpi, que se hace vapor, se hace baño, eso también desinflama la garganta, ¿no? Y de eso hay bastante. Y la miel que lo tenemos, como le decía, ¿no?, de que más antes era cerca aquí para sacar la miel, pero ahorita que no tenemos planta ya aquí en el campo, entonces es difícil ya agarrar la miel de cerca, ¿no?, sino ya es comprada, ¿no? Más que todo yo como organización quiero que nos colabore a todo, como siempre lo estaba haciendo, ¿no? Tenemos proyectos de huertos, eso para también nosotros como mujeres empezar a trabajar en huertos pequeños, ¿no? Por falta de agua, bueno, trabajamos así con huertos pequeños porque para trabajar en grande no hay agua, ¿no?